Los pueblos indígenas en América Latina viven en cientos de territorios, repartidos por diferentes regiones geográficas y ecosistemas. Por eso, sus culturas, cosmovisiones y formas de percibir sus territorios son muy diversas. El tamaño de sus territorios varía mucho de acuerdo a cada caso, pero el conjunto ocupa grandes extensiones de terreno en todos los países de la región. Los pueblos indígenas y su territorio se pertenecen, son inseparables. Por su significado e importancia, los pueblos indígenas han emprendido cientos de luchas reivindicativas por la defensa de sus territorios y sus derechos territoriales. El territorio es la garantía de su supervivencia como pueblos. Estos se organizan para controlar sus territorios ancestrales, preservar o recuperar sus saberes y hábitos de interacción con la naturaleza o resistir las amenazas externas a sus espacios de vida. Debido al aumento de estas amenazas, la gobernanza de los territorios indígenas adquiere cada vez mayor importancia. La explotación de recursos naturales renovables y no renovables, las grandes obras de infraestructura física como represas o carreteras, la presencia de bandas criminales, grupos insurgentes o narcotráfico, las expropiaciones y los desplazamientos, la deforestación con monocultivos a gran escala o ganadería extensiva son ejemplos elocuentes de esta situación. El autogobierno territorial indígena es un derecho conquistado por el movimiento indígena y reconocido internacionalmente. El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU establecen derechos importantes para los pueblos indígenas, como el derecho a controlar sus tierras, territorios y recursos, a reforzar sus instituciones, cultura y tradiciones y a promover su desarrollo de acuerdo con sus propias prioridades culturales. El Programa Regional Proindígena de la Cooperación Alemana GIZ tuvo entre sus objetivos, en su tercera fase, mejorar las condiciones para el ejercicio de los derechos territoriales indígenas en 5 países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay. Este video presenta algunas de las conclusiones del programa desde una perspectiva de comparación regional. Colombia es el país andino que ha adjudicado más tierras y territorios a los pueblos indígenas y tiene la historia más larga de reconocimiento oficial de los resguardos indígenas. Constituidos durante el tiempo de la colonia, los territorios indígenas fueron reconocidos oficialmente desde el siglo XIX y en especial por la Constitución de 1991. El conflicto armado durante décadas ha impedido el goce pleno de los derechos territoriales indígenas. Muchos líderes indígenas han sido asesinados. Muchos pueblos han sido desplazados o han sido invadidos por agentes armados. En 2014 se emitieron varios decretos presidenciales que abren posibilidades para la canalización directa de recursos públicos a autoridades indígenas para su autogobierno de salud, educación y agua. Sin embargo, aún falta la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para reconocer a los resguardos indígenas como ETI, entidades territoriales indígenas con derecho a recibir y administrar fondos públicos para todos los asuntos priorizados por ellos mismos. Nos encontramos en el gran territorio de los Pastos. Al fondo encontramos el cerro de Colimba, que significa hombre sin cola, donde se desprende la propia historia de los Pastos. Aquí en estos resguardos está concentrada la lucha por la recuperación del territorio. Por eso es un pueblo de 162,000 indígenas en 24 municipios de las 5 subregiones, de la subregión de Obando, de la región de la Sabana, del Piedemonte Costero y de la subregión de Abades. Aquí en Nariño y en estos territorios se crea el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia como partido político en Colombia. ¿Y quién ha tenido la representación? E incluso en este territorio hubo el primer concejal indígena. Y luego, a partir de la Constitución del 91, siendo la columna vertebral del reconocimiento de los derechos de poder participar en las contiendas electorales de los municipios. Escuchando estos éxitos a través de la voz de los Pastos en los 106.7 en el FM, saludando a toda nuestra amable audiencia de la voz de los Pastos en las diferentes parcialidades de nuestro resguardo de pastas del municipio de Aldana. Contamos con una prestigiosa emisora que se llama La Voz de los Pastos,
que viene desde el año 2002, que ha sido la lucha de las ex autoridades, sirva como la voz del pueblo, por eso se ha denominado la voz de los pastos, porque el territorio indígena de Cumbal, de Ipiales, de Huachucal se denomina el territorio de los pastos. HJZ92, la voz de los pastos. Nuestro pueblo hace unos 80 años lo desaparecieron, digamos, en la vida tal vez jurídica. Hace unos 80 años a los mayores nuestros les dijeron de que ya no valía la pena estar organizados en los cabildos, de que ya no valía la pena los resguardos. Nos dijeran de que ya no somos indígenas, sino que somos campesinos, ¿no? Pero de igual manera también, por ejemplo, se mantenía la tradición indígena, ¿no? De la medicina, del tejido, de la chicha, de la espiritualidad. Y un avance tan importante que en 1991 pues, se reconoce, no sé si decirlo así, a los pueblos indígenas en Colombia, y viene una historia distinta para el pueblo quillacinga. De ahí para adelante nuestra lucha empieza entonces por empezar a recuperar los resguardos, ¿no? Y entonces empieza nuevamente un camino de resistencia, de potenciar también nuestra institución Cabildo, de hacer visible de que nosotros estamos acá y alcanzamos ese objetivo también. La espiritualidad es lo más importante en los pueblos indígenas, porque a través de la espiritualidad hemos resistido estos 500 y tantos años desde la llegada del europeo, ¿no? Entonces yo pienso de que la espiritualidad hace de que nosotros respetemos al mayor, respetemos nuestro territorio, respetemos la semilla, respetemos al otro, respetemos a la madre tierra. Y entonces el mensaje es de cuidar nuestra espiritualidad y seguir resistiendo, ¿no? En el borde de la laguna de la Cocha se encuentra la Chagra Integral Quillacinga, que defiende desde la tradición ancestral la importancia de la tierra, las relaciones del hombre y la naturaleza y la variedad de las semillas. Pues con el desplazamiento, como le decía, ¿no?, de la tanta violencia, hemos ido perdiendo muchas semillas nuestras, ¿no? Las papas, los maíces, las batatas, las papas dulces que decimos, ¿no?, que nos han perdido. Pues al regresar aquí ha sido muy duro, ¿no? Ha tocado trabajar fuertemente para podernos recuperar, ¿no?, del desplazamiento. Pero pues gracias a nuestros espíritus mayores, la fuerza que nos han dado, ¿no?, y por ser nuestro territorio, nos han traído otra vez aquí para seguir aquí, ¿no?, recuperando y manteniendo nuestro territorio. La Reserva Natural Aplanada es algo único en Colombia, en el país, ya que la Reserva Natural Aplanada es la primera reserva administrada por un cabildo indígena. Aquí hay una gran variedad, pues, de flora y de fauna. Hay más de 250 especies de aves, más de 200 especies de orquídeas también en su biodiversidad. Esta reserva es indígena, queremos que ustedes aprendan del conocimiento ancestral de nuestras comunidades. Esta hierba es, como que dice acá Jaime, come, decimos nosotros, mostramos la luna y ese come. Y con este mismo es de curar, ese es de curar, sí. La Reserva Natural Aplanada para nosotros como indígenas es muy importante, porque de ahí viene la protección del medio ambiente y es muy importante proteger nuestra reserva porque es la única reserva que
en este momento, digamos, el único resguardo que tiene una reserva como la tenemos en este momento. Pues eso fue un proceso largo de un trabajo duro, fuerte, donde nuestros mayores lucharon, caminando, trasladándose de un lugar a otro, como empezaron a trabajar unidos entre 4 pueblos indígenas como somos ahorita. Y ahora ya me doy cuenta que eso fue un trabajo importante que ellos hicieron, entrando territorio por territorio, comunidades por comunidades, y resguardo por resguardos, y organizándose para ver de que el gobierno nos reconozca como nosotros indígenas que somos en este momento. El CRIC representa 45 años de lucha y resistencia bajo el lema de Unidad, Tierra, Cultura. La Guardia Indígena del CRIC ha defendido su derecho a la autonomía territorial con la expulsión de todos los actores armados, guerrillas, paramilitares y fuerzas armadas de su territorio. Durante el conflicto armado, muchos muertos, heridos y presos se cuentan entre sus líderes y sus comunidades. Bueno, en el contexto que estamos viviendo en este momento frente al proceso que se ha venido trabajando a nivel del país, desde la UNIC, del CRIC, y llegando a la parte de las diferentes asociaciones de cabildo, en este caso como el Norte del Cauca, hemos venido trabajando la línea de la resistencia a través de la Minga, que hemos venido madurando desde hace años atrás, con los diferentes acuerdos que hemos tenido con el gobierno, pero que ninguno de esos se ha cumplido en su totalidad. Pero en ese sentido nosotros hemos dicho que nuestra propuesta es reivindicar el proceso político y organizativo de nuestra organización a nivel de las comunidades indígenas en el departamento del Cauca y a nivel nacional. En Bolivia, los territorios indígenas están reconocidos por la Constitución del 2009. Sin embargo, cada caso tiene que solicitar su reconocimiento oficial y cumplir una larga lista de requisitos hasta llegar al reconocimiento oficial como autonomías indígenas originarias campesinas, AIJOC. Desde 1996, en la Amazonía, se reconocieron los territorios comunitarios de origen TCOs. Bolivia destaca porque cuenta con un viceministerio de autonomías que se encarga de apoyar a las autonomías indígenas. Bolivia cuenta además con un fondo indígena nacional de tamaño considerable que proviene de un porcentaje de las regalías de los hidrocarburos. Existen 2 vías posibles para la constitución de las AIJOC, vía territorio o vía municipio. Sin embargo, hasta el momento, solo 2 municipios han completado todos los requisitos para poder obtener el reconocimiento como AIJOC. Quiero hablarle un poco de historia de un gran líder que llamado Apiaguay Quitum, quien defendió nuestro territorio, quien defendió la violación que hacía antes los caraices, los hacendados. Por eso, en 1992 hicimos una gran concentración en Ibo, llamado Curuyuqui, donde se realizó este alzamiento, este choque en defensa de nuestros derechos. ¿Cómo es posible que nos estén quitando la tierra? ¿Cómo es posible que violen nuestra mujer, nuestros hijos? No es posible. Tenemos que un día reunirnos, tenemos que hacer acopio de alimentos, tenemos que encarar, tenemos que luchar. Charagua se ha convertido en la primera autonomía indígena originaria campesina de Bolivia. La autonomía indígena está basada en normas propias de identidad, tradición oral, formas de organización, gobernación indígena, justicia propia, cosmovisión y gestión territorial. Nuestro derecho a definir nuestro destino, y el pueblo ha dicho que eso se hace vía una nueva constitución, un final de 500 años de resistencia. Este pueblo no va a detenerse. Después de cientos de años,
vienen siendo reconocidos en calidad de pueblos integrales los pueblos indígenas originarios campesinos, porque sí, ahora están reconocidos sus autoridades, sus territorios, sus formas de organización, y esto se consolida a través de las autonomías indígenas. Ahí hemos planteado la autonomía indígena originaria, porque no así con ese nombre. Nosotros hemos dicho municipio indígena. Ese era el término de la gente para entonces, porque todavía no estaba reconocido ninguna de las normativas, no estaba en la Constitución, no había ley de autonomías. Así nosotros, pero de acuerdo a usos y costumbres, ya estuvimos ejerciendo esa autonomía, que el objetivo era gobernarnos nosotros mismos y administrarnos nosotros mismos, y de esa forma potenciar nuestra producción, nuestro territorio. Desde este momento histórico que se constituye presentar el proyecto de ley para la creación del territorio indígena originario campesino de Rajaypampa. El 20 de noviembre del 2016 se celebró el referendo del Estatuto de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Rajaypampa. Este día alcanzaron a tener un resultado del 91,78% para el sí y un 8,22% para el no. Un nuevo logro después de haber ganado en julio del 2016 la aprobación de su ley de unidad territorial. ¿Por qué está buscando? Porque recuperan nuestro territorio ancestral y además gobernarnos nosotros mismos. Ya no podemos esperar que llegue de arriba y tiene que salir de acuerdo a nuestros usos y costumbres de abajo hacia arriba. Ese significa son como mantapacha, corazón mantapacha. Los quechuas pensamos no con la cabeza, pensamos con el corazón. Y el corazón hace funcionar el cuerpo, ¿no? Y entonces es el motor principal, es el corazón, y por eso pensamos desde ahí para que funcione este motor de Rajaypampa a la autonomía indígena. Esta comunidad, este distrito indígena Rajaypampa ha pensado hace 20 años llegar a este momento, pero gracias a la nueva constitución política del Estado, gracias a las normas que han cambiado, bueno, ha tenido esa oportunidad de decidir los propios indígenas cómo quieren ser su administración. Entonces, en ese sentido, hoy se está llevando este referéndum autonómico para aprobar su estatuto y después seguramente van a implementar sus correspondientes normativas, que falta todavía. La Constitución del 2008, en el Ecuador, reconoce explícitamente el derecho de conformar circunscripciones territoriales indígenas. Una circunscripción territorial indígena, CTI, ejerce competencias por principios de interculturalidad y plurinacionalidad, de acuerdo a los derechos colectivos y con base en las tradiciones ancestrales. En la legislación posterior, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, se establece una larga lista de requisitos para su conformación y el reconocimiento de cada territorio como CTI, y se limitan sus competencias a las de cualquier otro gobierno local. Algunos pueblos indígenas, sobre todo en la Amazonía, han optado por aspirar a crear una CTI, pero ninguna hasta la fecha ha sido reconocida oficialmente, mientras que otros pueblos de la Amazonía ejercen su autonomía de hecho sin buscar ser reconocidos oficialmente por parte del Estado. En los municipios, sobre todo en la sierra, con población mayoritariamente indígena, las autoridades indígenas se proponen a gobernar su municipio como si fuera un territorio indígena y ejercen su autonomía de esta forma. La CTI es una propuesta de ejercicio del derecho de autogobierno. Nosotros siempre hemos planteado al Estado que nos reconozca nuestro derecho de gobernar nuestro territorio con nuestras propias visiones de vida, planificar con nuestras propias visiones de vida. Que la autonomía no significa poner límites ni poner barreras, ¿no? Sino empezar a armonizar las diferentes formas de vida en las comunidades y en diferentes espacios del territorio
Ñukanchi suma kawsay magashka ama tukuy ñawpamanta rukukuna rikusha agashkawna chi ama chingarichu nisha tukuy animalta wawakuna ñukanchik kunan imasata kawsanchik ñuka chi plan de manejowan suma kawsay ninawan chiwan chasnallata ñukanchik wawakunas rukuyashas paykuna wawas ñukanchik imasata tukuy animalta rikusha kawsanchik. Tutamanta atarisha muka wawakuna imashtikunata llankari kashkanchik. Tutamanta atarishkaypi karikuna ulawatutashi karan tutamanta tukashite kashkawana atarisha. Chanta wawakunatashi yachachik kashkawana warmi asha kari asha ulawatuta tukanatashi mana kaylla wawakunata yachachinguna rukuyashima tukan imashari tukunkawan paykuna su ñay tiempoka. Mi comunidad es comunidad Ninamaro y todos los que han venido a visitar me han felicitado en este lugar. Dice que es hermoso porque hay bastantes animales. Usted tiene que mantener eso para que vean mis futuros nietos que vean. Si usted está maltratando a ese árbol, está maltratando a ese animal, usted está maltratando a su ancestro, a su vecino, a su pariente, a su padre. Por eso es que nuestros abuelos enseñaban a pedir permiso para tumbar a un árbol. Mi ilusión en Pueblo Shuar es idéntico y auténtico. Un pueblo que no mendiga, un pueblo que tiene su territorio, con su idioma, con sus vestidos, orgulloso de ser Shuar, hablando Shuar. Nuka huka ikia yonchu kama hukantong hasatu sarisha tuakir wita sar hushun hutikiamono pakamak matsatayana. O isha kuit wengete tuakar pusar timeti tumasa yahanya na ingis teñana o teña hutikia waringisha in kuri maina wandringisha waringisuri nya kuitia wetmak tumak no isha yemgarat ike nakatu nendema. Necesitamos apostar en el cambio de la mentalidad de nuestra gente. Por más que sean preparados o por más que sean comuneros, por más que sean gobernantes, si no están preparados en su mentalidad, porque este es un esquema mental que nos impone en la institucionalidad, en la sociedad, en nuestras costumbres, y por lo tanto necesitamos cambiar de mentalidad para que avancemos en la institucionalidad plurinacional y en la sociedad intercultural. Bueno, lo que yo siempre he aspirado es que los pueblos tengan comida, los pueblos recuperen su semilla, los pueblos recuperen su tierra, los pueblos recuperen el agua, ¿no? Entonces yo creo que 1 año, 2 años quisiéramos ver eso, y con esta recuperación de estos derechos podamos tener un pueblo autodeterminado, podamos hacer nuestra propia autodeterminación, ¿no? Entonces quisiéramos ver de esa forma, que la gente, los guaguas cambien de mentalidad, que tengan valoración en la cultura, tengan valoración en los saberes obviamente, incluso que recuperen los saberes de los mayores, cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo deshiervar. Bueno, yo de mañana me levanto a hacer el desayuno, en primer lugar me levanto, me rezo y de ahí gracias a Dios que me ha dado la sabiduría, en primer lugar eso, pensando, agradeciendo a Dios, a nuestra Madre Tierra que nos da los alimentos, todo. De ahí todo el día yo paso. En el caso de Perú, no existe un desarrollo normativo semejante a los otros países. La Constitución del Perú no reconoce territorios ni pueblos indígenas, solo comunidades campesinas en la sierra y comunidades nativas en la Amazonía, con derecho a la propiedad colectiva de la tierra. Los derechos de las comunidades han sido cada vez más recortados por leyes contemporáneas. Se trata de leyes que amenazan la integridad y seguridad de los territorios indígenas y el acceso a los recursos naturales tan importantes para la sobrevivencia de estos pueblos.
Por eso, la seguridad jurídica de la propiedad colectiva de la tierra todavía es un asunto fundamental en las luchas indígenas en el Perú. Muchas comunidades tituladas se traslapan con áreas naturales protegidas y con concesiones forestales, mineras y petroleras, lo que ejerce presión externa sobre los territorios indígenas y aumenta la cantidad de conflictos con empresas privadas, colonizadores, madereros o grandes proyectos de infraestructura. Como en Ecuador, es sobre todo el movimiento indígena de la Amazonía el que busca autogestionar sus territorios. Esta gobernanza territorial no cuenta con ningún apoyo del Estado. En la selva central de los valles, entre los ríos Ene y Tambo, viven las comunidades indígenas Asháninkas. Las 17 comunidades son representadas por CARE, la central Asháninka del río Ene. Durante la guerra interna del Perú, 10.000 Asháninkas fueron desplazados, 6.000 estuvieron cautivos por el Sendero Luminoso y se perdieron muchas comunidades. Han sufrido por la colonización de sus tierras y por proyectos energéticos del Estado. La aspiración de los Asháninkas es lo que ellos llaman Kametsa Asaiki, el buen vivir. Vivir en paz y en armonía con el medio ambiente. Se reúnen regularmente para hablar de la importancia de hacer respetar sus territorios frente a intereses foráneos que pretenden usurpar sus territorios. Muchas veces aquí en Perú es muy difícil tener la certificación de posesión de tierras y territorio. Es muy difícil entender los funcionarios del Estado o no quiere entender o por qué no quiere dar el territorio que solicita el pueblo indígena, a pesar de todo que somos originarios de estos territorios que estamos solicitando. Pero sin embargo, los funcionarios del Estado prefieren titular a los parcelarios, a los migrantes que vienen de la sierra, costa, y otros mismos que son migrantes que han estado viviendo dentro de nuestros territorios. Si quiere intervenir mi hermano indígena, hermano Asháninka, dentro de la reserva comunal, tiene que hacer su plan para poder hacer actividad. Pero sin embargo, mi hermano Asháninka no es leído, es analfabeto, no conoce las cosas, qué es la ley, qué es... Entonces, ¿cómo le vamos a pedir que haga un plan para que pueda intervenir en las reservas comunales? Entonces, eso lo vemos también, es una debilidad. La comunidad Asháninka del Alto Camonashiari se encuentra a 1.500 metros de altura. Sus comuneros se dedican a la caza, la pesca, a la agricultura de subsistencia y al cultivo de café. Anteriormente, los Asháninkas vivían dispersos en clanes familiares. Sobre todo la violencia que se desató en territorios Asháninkas durante el conflicto interno llevó a los Asháninkas a organizarse en centros de asentamiento grandes y compartidos por todos los miembros de la comunidad. Ellos entendieron que la única forma de defender el propio territorio con respaldo legal era formar comunidades. Este año, ellos han recibido su reconocimiento como comunidad nativa por parte del gobierno regional. Canare tantakari, rate no poca y antabran choras y batas canta nahirori, ahora te ante tira no caretiri, o kurasai katsiri, no shaninkaje, ahora te me hermanos ashaninkas, no can que nada ahora gracias, ahora te me ahora organización care y ahora te me ahora ni handa coyeta que nariro intanta. Entonces nosotros como Central Asháninka de Río Ene entramos en nuestras comunidades a informarles sobre casos de las posibles centrales hidroeléctricas que se va a construir dentro de nuestros territorios, en donde va a ser afectado directamente que son mis hermanos Asháninka. En primer lugar, desplazamiento interno. Después de haber pasado en la violencia terrorismo, que el Estado mismo, el gobierno mismo, la ha armado a mi hermano Asháninka para que pueda proteger, para que pueda pacificar su territorio, por ejemplo, y participaron en pacificación de terrorismo. Entonces, cuando hay interés económico del Estado y no se le participa al pueblo indígena, en el momento más conflicto, ahí nos necesita el gobierno. El buen vivir para nosotros, el territorio integral. El territorio integral donde está todo integrado, el agua,
el bosque, la biodiversidad que está dentro de nuestros territorios, ahí hacemos nuestras prácticas, por ejemplo, espiritual, caza que es cazar, pescar. Actualmente lo vemos que están amenazados por estas migraciones. Para nosotros es muy bueno tener eso, y eso es buen vivir, mientras que no atentas a la naturaleza, que no te puede escasear lo que tú haces hacia este bosque, esta naturaleza, y te va a retribuir también la naturaleza lo que tú haces. En Paraguay no se encuentran reconocidos oficialmente los territorios indígenas, solo las comunidades y los pueblos indígenas. Como en el Perú, el tema central en Paraguay hoy es la seguridad jurídica de la propiedad colectiva de estos territorios. Muchos territorios ancestrales de los pueblos indígenas terminaron en manos privadas de grandes empresas agroexportadoras, y para poder recuperarlos y titularlos a las comunidades indígenas, el Estado tiene que comprarlos antes. Existen algunas regiones con comunidades indígenas contiguas que se autogobiernan como territorios sin haber sido reconocidos como tales oficialmente. Sin embargo, los desalojos violentos, la deforestación y los daños al medio ambiente por monocultivos y ganadería a gran escala son una amenaza permanente. Si bien existe una entidad estatal, el Instituto Paraguayo del Indígena, INDI, el apoyo estatal es muy reducido. Existe una situación de desprotección de los derechos indígenas a la tierra, al territorio y a los recursos naturales. 45 años hay cuajagüe. Oye, cota a la fecha, oye, ya, cota, ahora ya va trabajo. Hombre, uma, sueñan de ya tu ma. Se lo caro que va a estar usted de Uruguay, algo se hace en Uruguay. Ahora voy con el mañana de escoba. Fecha hoy con el de Luisa, fuera de escoba. O no monge estamos por a permiso fuera. O huele escoba pa epo o va yo pepe hamba sabai pero o va porque ando en boa vuelve. Ka vuelve y no pero vende la mami no pues vende la pues oño manga y yo huele cobre año te marino ta capen ni ya vemos en la uva eva ereco ore la y agua supera ore la mala te fuera a ver mano promo ñanga coba Vamos por si ese agua lo fuera, antes de que la por hueco, ya naturalmente de allí. Aprende que algo para hoy emitir la bisabuela mía, la cuatilla mía. Để tỏi mà pro mình người ta qua có cả vui có tôi chạy người ta đi rồi và cô lấy đường bảo chơi siêu cả vui còn người ta có pa rồi từ para si để đâu cả vui ở juga pa lấy đường ba bố đề vi cụ đề ý quả chú tè chú ta tu ari ở từ pa cả vui ham bố mới nó phân ta
La primero ira baito ya por así le rocora. Ore momboria un disparo era un ba. Ore ponja. Ore arroyo mío venena namba. Miro gure kwa matra pona miro. Na hanena tu con arroyo perquesa. Te bla miro paro pioi. Si hay un cual pona guindai ura arroyo. Are cual pona. Arroyo guindai urenco. Se yucama na gobernano. Veneno me mete arroyo. O paro. Nga ta yung pipikura jepe o je hanga. Rinda upa umiang mimba ese sembo ah. Chetu ja inda vale ve mi mana mosera kwera mi sera jumi. Ho kahangwa ne sebe algún. Eira mi pero piquite ma pindo a mi. Pono upa umia. Umiang mimba eja ya yete upa te se akame sera kwera sera kwera. La brecha entre los estándares internacionales y la práctica se manifiesta en que solo 3 de los 5 estados comparados reconocen formalmente a los territorios indígenas. Solo en algunos casos excepcionales, los pueblos indígenas cuentan con territorios continuos en los que el autogobierno territorial indígena se está ejerciendo en forma integral, incluyendo un control territorial que protege sistemáticamente todos los linderos ante las presiones externas. En Bolivia y en Colombia se pueden observar esfuerzos iniciales por flexibilizar las normas y ampliar las competencias de las autoridades indígenas mediante diálogos entre representantes indígenas y funcionarios de las entidades estatales competentes. En estos 2 países se está empezando a brindar apoyo técnico y financiero estatal a las autonomías indígenas. ¿Qué se requiere para poner en práctica el autogobierno territorial indígena? Se requiere flexibilizar y crear normas específicas aplicables a la gran diversidad de territorios y culturas indígenas. Hasta la fecha, los trámites para el reconocimiento oficial de cada territorio indígena son muy largos y caros e impiden a muchos ejercer su derecho a la autonomía. Los estados tienen la obligación de brindar apoyo técnico culturalmente adecuado y de canalizar recursos públicos significativos en forma directa a las autoridades indígenas para el autogobierno territorial. Se requiere avanzar en la profesionalización de técnicos y autoridades indígenas, en la autogestión territorial y en la generación de salarios continuos para los mismos. La falta de apoyo y las amenazas crecientes a los territorios indígenas generan corrientes de desplazamiento masivo ante la imposibilidad de crear condiciones de sobrevivencia dignas para los pueblos y sus culturas en lugares de origen. Entonces el mensaje es cuidar a los mayores, cuidar la vida, cuidar nuestras instituciones y ser un poco más, yo creería que desde la autonomía, autónomos, ¿no? En nuestras economías, tal vez buscar un poco más de organización interna en nuestros procesos educativos, potenciar mucho más internamente nuestros procesos, tal vez de formas culturales, porque todo está en nosotros, ya. Porque si nosotros esperamos al Estado o otras instituciones, pues yo creo que no es bienvenido eso. Pienso de que internamente tenemos muchísimas cosas y que confiemos en nosotros mismos sobre los procesos que tenemos. Que un pueblo solo no hace nada, no tiene fuerza, pero un pueblo unido tiene fuerza, hacerla más fuerza y adelante. Vamos a luchar por lo que nosotros somos y reclamamos los derechos de nosotros como indígenas. Pues la invitación en otros países, si no los tienen, es que se organicen, hagan su resistencia como comunidades indígenas que supervivimos en el territorio, en la cultura, en no perder nuestra identidad y en que se plasmen sus derechos en cartas magnas como las constituciones políticas o derechos de consejos mayores, bueno, entre otros, para que prevalezcan su cultura, su identidad y no se pierda en el tiempo ni en el espacio. Cada día el espacio de nosotros se va volviendo más pequeño, entonces nosotros en esa parte pues invitamos a ese proceso de seguir liberando, como lo han dicho nuestros mayores y nuestros antepasados, de que ese es el lema de nosotros seguir liberando la madre tierra para el futuro de nuestras descendencias.